7 de octubre del 2019, buen inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Jaime Nebot, líder PSC, Madera de Guerrero. Las medidas económicas para volver al crecimiento, la inversión y el empleo. Se elimina el anticipo del impuesto a la renta, se reducen aranceles y el impuesto a la salida de divisas, pero se elimina el subsidio a los combustibles y faltan algunas medidas compensatorias. El dilema de apoyar un ajuste estructural necesario pero impopular. También estará con nosotros Abel Gómez, vocero de la Federación de Transportistas del Ecuador, y hablaremos sobre el alza de los combustibles, que no solo deriva en un alza de pasajes y fletes, sino también demanda medidas compensatorias para transportistas, pero a fin de ofrecer un servicio que esté acorde con este sinceramiento de los precios. Y además estará con nosotros José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia de la República. Las expresiones de protesta que continúan esta semana en la sierra y vías de comunicación a la costa por sectores indígenas de izquierda contrarios a la eliminación del subsidio. El estado de excepción garantiza que las Fuerzas Armadas impidan la paralización y el vandalismo. Lo conversamos. Anoche en cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, reprochó las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel y dijo que se mantendrá firme en su decisión, así como lo hizo en otros casos. Esto fue lo que mencionó. Ecuatorianos, estoy decidido, tan decidido ahora como ayer. Estoy decidido como cuando se decidió consultar al pueblo acerca de varios aspectos democráticos, ustedes recuerdan. Tan decidido como cuando se reinstitucionalizó el país. Tan decidido cuando se determinó la autonomía y la libertad de cada función del Estado. Tan decidido como cuando se devolvió la libertad de expresión a los medios de comunicación. Tan decidido como cuando se eliminó ese órgano estatal que coartaba la libertad de expresión. Tan decidido como cuando se expulsó a un malcriado de la embajada en Londres por muchas razones, e inclusive por haber manchado con sus heces las paredes de la embajada, que es territorio nacional. Tan decidido como cuando se rompieron relaciones con el sátrapa, dictador de Venezuela, que tiene sumido en el hambre y la desesperación a todo un pueblo. Tan decidido como cuando se decidió terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. No está completa la medida de eliminar el subsidio a los combustibles. Líderes políticos, sectores productivos y hasta transportistas han expresado apoyo, pero exigen medidas compensatorias. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. Es evidente que un ajuste estructural a una medida que surgió cuando el Ecuador tenía moneda propia, que surgió para atender $1 de importaciones estatales de combustibles y un sucre devaluado para ingresos estatales, debió desaparecer con la dolarización, especialmente en la dictadura correísta, que prefirió en cambio tragarse los petrodólares en latrocinios y para darlos en garantía de mayor endeudamiento sobre el límite legal. A fines de la semana anterior, quedó claro que con dolarización cualquier alza debe ser en centavos, además que hay sectores que necesitan compensación como los transportistas, pero de una forma transparente. Si hablamos de sincerar la economía, de tal suerte que no quede dudas que los compensados no son los dirigentes que pactan con todos los gobiernos con el chantaje de que paralizan el país o con el servicio de transporte para mítines políticos. La ciudadanía está harta de eso. Por eso las compensaciones deben estar sujetas a la auditoría de Contraloría para evitar que se concentre la compensación, sino que vaya a un transporte público de primera calidad.
El sinceramiento también llega al ámbito político, donde se ha hecho costumbre lavarse las manos con vociferaciones opositoras si las medidas pueden traer impopularidad, aunque sean necesarias para la República. En las mejores democracias del mundo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, un año preelectoral marca la agenda de gobierno y fiscalización, algunas veces con efectos nocivos para la República. El sinceramiento de la economía, en consecuencia, debe venir acompañado de un sinceramiento político para que prácticas demagógicas se despidan, igual que el subsidio. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente Lenín Moreno, refiriéndose a la eliminación del subsidio a los combustibles y a los incidentes causados por el paro del transporte, la irrupción del AMPA y el golpismo correísta, destacó lo siguiente. Distinguidos amigos, estimados amigos, el señor Jaime Nebot, el señor abogado Jaime Nebot y el señor Guillermo Lasso, con respecto a la situación del país. Creo yo que tienen muy buenas intenciones, muy buenos programas, muy buena fe y muy buenos deseos de transformar el país positivamente. Y eso me alegra. Eso me alegra porque seguramente algún momento van a ser, tarde, a corto, mediano plazo, van a ser presidentes de la República. La única forma de que ustedes reciban un país encaminado para poder volver realidad los sueños, los anhelos, las esperanzas que tienen con respecto al pueblo ecuatoriano es que nosotros hagamos este trabajo, puesto en orden las cuentas fiscales. Caso contrario, no van a poder cumplir con sus objetivos. Jaime Nebot, líder del PSC y Madera de Guerrero. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo y televidentes. El problema de los ecuatorianos no es lo que van a hacer los mandatarios que vienen. El problema es lo que han hecho los que se fueron y lo que hacen los que están. Y todos deben hacer las cosas bien. Y las cosas no se han hecho bien y no se están haciendo bien. En cuanto a mí, gracias por sus deseos. Puede que eso se dé, puede que no se dé. Lo que sí se ha dado es que después de 19 años de alcalde, donde he afrontado a lo largo de todo ese tiempo muchas situaciones, me fui con el 86% de popularidad y aceptación a mi labor, por haber hecho las cosas bien. Con esta medida económica estructural, el gobierno puede dejar la mesa servida al próximo gobierno para servir mejor al pueblo, ¿o hay otras cosas importantes que ajustar, como la reducción de la masa salarial del sector público, las compras públicas y el perfil de pago de la deuda? Todo lo que usted acaba de decir es correcto y necesario y por eso no lo comento. Usted en su editorial mencionó con acierto la transparencia, los precios libres, ¿no es cierto? Lo primero que quiero decir es algo que seguramente, quiero pensar que es así, el presidente, que es un buen hombre, los empresarios que deben conocer a fondo las cosas y ciertos analistas seguramente no conocen y está pasando de agache. Después veremos lo que también con razón se ha dicho aquí, las compensaciones, no solamente a los transportistas, que no es que son lo de menos, pero son menos importantes que el pueblo ecuatoriano y que el pueblo pobre. Porque cuando uno no tiene trabajo y cuando uno gana $394, que le manden una subida al transporte del 30% en Guayaquil y del 40% en otras partes, porque aquí ya se subió el transporte en su momento, es sumamente grave y hace ver la realidad de otra forma. Mire, precio libre del combustible es precio sin subsidio del Estado al empresario, al pueblo. Es decir, precio que será marcado por la importación de combustible al precio internacional, sin impuestos, sin aranceles, sin IVA. Eso es lo que se ha aprobado
Están muy equivocados los señores que creen eso. Tanto en el decreto de aumento de combustibles, del precio de los combustibles del 1 de octubre, como en la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del 5 de octubre, se copia textualmente y se mantiene un malhadado reglamento normativo de Petroecuador que dice textualmente que los precios de los combustibles, diésel, gasolina, se van a fijar de acuerdo al costo de producción de Petroecuador, ineficiente por los 4 costados. Y se atreven a decir que a eso le van a añadir tributos y que le van a añadir un margen de comercialización de utilidad que va desde el 0 al 100%. Eso es lo que dice, eso es lo que se está aprobando. Entonces, eso, si no se deroga, es la semilla de la cual tendrán que responsabilizarse los que hoy día aplauden sin leer las cosas o sin analizarlas bien, de que aquí pase lo que sucede en Europa, ¿no es cierto? 1 litro, no 1 galón de gasolina, $2. El paquete de impuestos para que, acabado el subsidio del Estado al pueblo, el pueblo subsidie al Estado. Eso tiene que derogarse. Esa es la mayor compensación si se quiere hablar de libertad. Y lo otro, acabada la economía en esta materia de compensaciones mediante las cuales el Estado cobra impuestos que no debe cobrar, aranceles que no debe cobrar, IVA que no debe cobrar, impuesto a la salida de capitales que no debe cobrar. Me refiero a este caso del transporte, como podría referirme a la agricultura y a la ganadería también, donde la situación es igual. Pero por otro lado, vende barato por debajo del precio un producto como el diésel. Acabado eso, debería ponerse, si es que se ha escogido ese camino, que lo ha escogido el gobierno, debería ponerse el costo del combustible en el mercado internacional y debería desmontarse, pues quitarse, poner arancel 0 a la importación de camiones, a la importación de buses, a la importación de taxis, igual que en la agricultura, a la importación de pesticidas, herbicidas, urea, tractores, etcétera. Así producen los países, así crecen, así se obtiene definitivamente empleo. Y eso no lo hacen. Vea, Alfredo, un transportista paga por un camión de la misma procedencia en Perú muchísimo menos que en el Ecuador. Las llantas valen la mitad, al punto de que los transportistas viajan a Perú, y esto es público, a comprar llantas. Hay una empresa que añeja las llantas, las hace aparecer viejas para que no los acusen de contrabando cuando regresan. Los agricultores ecuatorianos hacen un mal negocio, salvo algunos productos de exportación, no todos. ¿Por qué? Porque su costo estructural es terriblemente alto, y por eso en Perú, por ejemplo, aquí cerca, no en Alemania, los precios de la leche y la carne son menores, pero rinden utilidades. Eso es lo que hay que desmontar cuando usted quiere una economía transparente. Habrá que preguntar si esa agencia de cobros, que se llama Fondo Monetario Internacional, no los deja hacer eso, porque quiere todo el dinero para pagar la deuda externa. No le importa la deuda interna que se le deba a los contratistas, que se le deba a los municipios, a los consejos provinciales. Pagar eso reactiva la economía. No le importa la agricultura, la vivienda. Entonces, mi amigo, esto no es tan sencillo como mucha gente cree. El presidente no busca la reelección, aparentemente no le importa su popularidad, pero eso no descarta que haya un potencial candidato presidencial como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que prefiere un gobierno que comparta las medidas para compartir pérdida o incremento de popularidad. Bueno, con teóricamente la medida es saludable, pero luce incompleta, como usted lo ha dicho, lo ha explicado. Entonces, para completar el riesgo se necesitan de medidas del Ejecutivo y de los gobiernos autónomos para fijar el pasaje del transporte público urbano. ¿Los consejos cantonales deben ejecutar esta parte de la medida? No, y le voy a decir por qué. El que ha subido los combustibles es el gobierno nacional. El que ha dispuesto en una resolución, dispuesto, dice dispone, que suban los combustibles es el gobierno nacional. El que ha fijado un rango de 5 centavos
hacia 10 centavos es el gobierno nacional. El que ha decretado el estado de emergencia, que de acuerdo al 157 del COTAT le da la facultad de asumir la competencia municipal para ese solo fin, es el gobierno nacional. Entonces es el gobierno nacional el que hoy día tiene que decir, señor, el combustible se sube 5 centavos o se sube 10 centavos y se acabó. Y por ahí salen algunos a decir, ¿y dónde está la autonomía municipal? En eso está la autonomía municipal, mis queridos amigos, en no recibir órdenes del Ejecutivo. Los municipios no son empleados, no son ministerios ni subsecretarías del gobierno nacional, ni de este ningún gobierno. Eso es la autonomía. Entonces el gobierno debería decidir el alza en virtud del estado de excepción. ¿Y ya la sin decidió? recurrir a los consejos. Sí, señor. Ahora, los sectores de izquierda como la Coraya, Pachacuti, Unidad Popular, el FUD y la FEUE anuncian protestas esta semana, pero los dirigentes de la transportación y del sector productivo ofrecen colaborar. Es la hora de hacerlo, pese a que no se recupera lo robado por el correísmo, la justicia está rezagada, llegará. Desde 1984, en que fui gobernador de la provincia, diputado, alcalde, parte de un gobierno opositor, nunca he auspiciado un paro. Siempre he condenado y reprimido el vandalaje, condenado y reprimido, dentro de la ley, por cierto, el vandalaje. No estoy de acuerdo que cuando uno no concuerde con algo total o parcialmente, la forma de manifestarse sea la destrucción, generalmente de bienes de gente pobre, impedir el trabajo que se necesita en el país. No estoy de acuerdo con eso, no lo he estado nunca y no lo voy a estar nunca. Jaime Nebot, líder del PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Abel Gómez, vocero de la Federación de Transportistas del Ecuador, y hablamos sobre la eliminación del subsidio a los combustibles que exige medidas compensatorias como la reducción o la eliminación de aranceles, con el control de Contraloría también para evitar abusos. Lo conversamos al volver, no se vaya. Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP y vocero de la Federación de Transportistas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días al pueblo ecuatoriano, buenos días, Estefi. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también. La semana pasada pedían que deroguen el decreto que elimina los subsidios a los combustibles, que solo se sentaban a conversar si es que eso ocurría, pero eso no pasó. Nos fuimos a un paro y finalmente, ¿qué les hizo ponerle fin al paro de transportistas? ¿Qué pidieron? Muchas gracias por la pregunta, porque es importante aclararle al país los temas. Nosotros, la transportación, nos reunimos las 11 federaciones justamente para analizar el impacto de la eliminación de los combustibles. Subsidio que es para el pueblo, no para la transportación. Esto sabíamos que iba a encarecer la situación de las tarifas y lógicamente quien iba a sufrir la consecuencia era el pueblo. Nosotros dijimos y nos unimos y la resolución fue clara con la transportación, que se elimine el decreto, porque la situación de tarifa no iba a solucionar el problema, porque nosotros sabemos que traemos una cadena de compromisos que el gobierno no ha cumplido, y eso significaría una doble petición. Nunca pedimos tarifa por la subida del combustible, fue claro. Nosotros dijimos que se elimine el decreto porque hay otras fuentes económicas, como lo pueden ustedes, como el gobierno puede subsidiar. Pero eso no ocurrió, igual decidieron ponerle un fin al paro. ¿Por qué? Porque nosotros somos empresas reguladas por el Estado, porque el Estado, cuando yo le digo, aquí está esta petición, necesito que derogue porque esto impacta, el Estado me dice, no voy a derogar. Toma, aquí está este cuadro tarifario, anda, opera. Esa es una situación que como empresas reguladas, automáticamente nosotros miramos que tenemos contratos de operaciones. ¿Esos contratos qué son? Son el compromiso que tenemos entre el Estado y nosotros. Y si no se obedece a la disposición del gobierno, desde luego nosotros automáticamente podemos tener los contratos de operación eliminados. Pero no les ha importado esos contratos cuando se han querido ir a un paro, como en efecto lo hicieron el jueves. Ahora, el viernes sí lograron este acuerdo, este plan de modernización de transporte interprovincial e intraprovincial de pasajeros del Ecuador, y ahí está su firma, la del Ministerio de Transporte, la ANT. Pero fue una propuesta de la FENACOTIP, de la Federación Nacional de las Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Estefi, como le explicaba,
Nosotros tenemos un histórico de peticiones que venimos arrastrando desde el 2012. Acuérdense que tenemos una deuda de 79 millones que no les pagan por una tarifa que nunca nos aplicaron del 2012 al 2015. Nosotros tenemos el 50% de una tarifa regulada que el gobierno, el Estado, no nos da una respuesta frente a cómo va a devolver esa política de Estado que está haciendo a través de la transportación. Nosotros tenemos que asumirla. Tenemos una tarifa regulada y represada de revisión desde el 2010 al 2019. Con eso, nosotros, desde luego, toda esta serie de peticiones tenía que ser revisada por el Estado. Hoy, sorpresivamente, simplemente dice, se eliminan los subsidios, que no es otra cosa que elevar los combustibles, donde la transportación, el 123%, le decimos que impacta. Bueno, pero tienen esas firmas, por ende los compromisos, y ahí se establece, primero, que el gobierno incrementará la tarifa en un 32% para transporte interprovincial e intraprovincial. Ahora, esto para intentar compensar de alguna manera lo que estamos hablando, la eliminación del subsidio, pero un efecto inmediato también es que si la ciudadanía va a pagar más por un servicio de transporte, también va a demandar mejor calidad, porque no estamos hablando solo de un negocio en cuanto les queda a los transportistas, sino que los deje en buenas condiciones, pero para brindar un servicio de transporte en buenas condiciones, porque es un servicio público. Para eso, ¿qué más necesitan? Bueno, yo creo que primero tiene que el gobierno haber pensado en que la situación de la eliminación de los combustibles no tenía que ser para todos los sectores. Hay maneras, debieron focalizar el tema, porque en este momento quien está pagando las consecuencias es el pueblo. Existen organizaciones sociales que están hasta la actualidad haciendo acusaciones a la transportación que se ha elevado. Nosotros, ¿qué hemos hecho con el servicio? Desde el 2010 a la actualidad, más de 6.000 millones de inversiones y mejoramiento del parque automotor. Eso en la actualidad está en riesgo porque todavía tenemos deuda. Luego que se nos vienen las nuevas inversiones, con estos costos, lógicamente se vuelve inoperable la operación. El gobierno tendrá que explicar qué es lo que va a pasar a futuro, porque con la tarifa que ha aprobado deja a un lado muchas necesidades de la transportación. Y esa es una de las situaciones que tiene que considerarse. Más los reclamos que ya en este momento están. Recuerden que los grupos vulnerables que nosotros estamos subsidiando, no el Estado, no está ejerciendo esa política, no suben, pues. Los estudiantes no les suben la tarifa. A los discapacitados no les sube la tarifa, a los mayores adultos no les sube la tarifa. Bueno, y eso es importante aclarar, que la tarifa preferencial no se ha tocado para quienes quieren abusar y ya estar cobrando de más en eso, pero lo que incluyen, por ejemplo, en ese plan al que nos estábamos refiriendo, es poner en consideración la posibilidad de llevar pasajeros parados, por ejemplo, en rutas intraprovinciales de hasta 40 kilómetros por hora. Y el que los pasajeros vayan parados, ¿en qué mejora el servicio? Bueno, yo considero que es una política que el gobierno es la que le ha implementado, la ANT. Nosotros simplemente hemos trasladado el problema al Estado. Esa es una respuesta al Estado. La situación de haber quitado los subsidios es decisión del gobierno. La situación del cuadro tarifario, que con eso tengo que compensar mis costos, es decisión del gobierno. Pero no es nuestra situación de petitorio. Porque hay formas como pudieron mirar el tema en el tema de los subsidios. Debieron hacerlo. Mire, quiero hacer un comentario, Steffi. El Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno le hace una observación. Del 10 al 30% se está despilfarrando en la situación de la corrupción. El tema de obras innecesarias que no aportan al desarrollo está en un 30%. Con eso ya no podían haber ido al Fondo Monetario, con eso podrían haber arreglado el problema. Hoy por hoy se ha pegado a las clases más vulnerables, a la gente que más necesita. El sentido empresarial, a la situación de los banqueros, lamentablemente no les afecta para nada. Es decir, más bien les dan como incentivación económica las condonaciones de deuda. 4.200 millones para la banca, para las empresas internacionales petroleras. Eso es una situación que a nosotros nos pone en una situación difícil. Ahora, si la posición del gobierno es que hay que sincerar los precios de la economía, que este es un problema estructural que se ha venido arrastrando de años y que es inevitable o necesaria, están pidiendo, por ejemplo, una tarifa 0% IVA en importaciones y en transferencia, chasis, carrocería, insumos, repuestos, neumáticos, o 0% arancel a ciertas partidas, la exoneración del impuesto a la salida de divisas para la importación de unidades vehiculares, repuestos, insumos, todas estas medidas complementarias importantes de las cuales hemos estado hablando. Pero eso, ¿para cuándo? ¿O en qué quedó por lo menos esos acuerdos de que habría ciertas compensaciones por ese lado para que además no se afecte la calidad del servicio?
Espero que el gobierno nacional en forma inmediata pues nos pongamos a revisar porque los presupuestos de nuestras empresas están prácticamente por los suelos. O sea, lógicamente tenemos que reprogramar los presupuestos y desde luego comenzar a trabajar dentro de estos temas. Lo que sí dejamos aclarado que esto va a impactar. Una de las cosas que el gobierno nacional tiene que hacer es que la calidad del combustible, hoy por hoy han subido a precios internacionales, perfecto, pero ¿qué calidad de combustible tenemos? Tenemos una acelerada depreciación en nuestras maquinarias, ¿por qué? Por la pésima calidad del combustible que tenemos. Si hoy día se va a transparentar, suban la calidad del combustible. Nosotros estamos aportando con cada Euro 3, Euro 4, es decir, para colaborar con el medio ambiente, para la no contaminación. Pero resulta que el Estado no ha colaborado con la situación del combustible. Hoy por hoy, Dios quiera, nos dé la oportunidad de importar combustible y no nos apliquen un valor que más allá va a ir con impuestos, con situaciones que van a encarecer el combustible. Y eso es una de las situaciones que nosotros dejamos aclarada. Y para cerrar un minuto en lo que respecta a hoy, depusieron las medidas del paro, pero todavía hay unidades que no están circulando o no están operando. ¿Qué va a pasar? Nosotros fuimos claros con el gobierno. En la rueda de prensa lo dijimos. Necesitamos las garantías del Estado para poder salir a rodar. Porque no es nuestra situación el haber llegado a esto. Nosotros suspendimos las actividades. No hicimos paro nacional. Reclamamos una situación y hoy por hoy para nosotros reiniciar debe el Estado dar una garantía y hoy por hoy vemos las organizaciones sociales que están saliendo y van a salir porque es un pueblo descontento por la medida, por el impacto. Frente a esta situación nosotros en el momento que tengamos la garantía automáticamente en nuestras unidades, porque somos nosotros los que invertimos, nos regula el Estado, nos controla el Estado, nos planifica el Estado, pero nosotros somos los que invertimos y esa inversión cuesta, Steffi. La posición de Abel Gómez, del presidente de la FENACOTIP y vocero de la Federación de Transportistas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:31, una pausa y al regresar estará José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia de la República. Las amenazas de paro y el levantamiento vienen ahora de los indígenas. ¿Se lavan las manos o se hace el juego al golpismo? Lo conversamos al volver, no se vaya. Las protestas sociales continúan esta semana, con la CONAIE y organizaciones sociales de izquierda como el FUT y la FEWE. No habrá convergencia con el sector productivo ni con transportistas, tampoco con precandidatos presidenciales, pero en cambio con el correísmo, cuyos abusos y latrocinios causan la crisis, y también con el descontento popular. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, doctor Pidorgote y televidentes de Coavisa. Las protestas de esta semana se concentran en la sierra y en las vías de comunicación con la costa. El estado de excepción garantiza que los grandes centros poblados no queden desabastecidos, que se pueda reanudar el transporte, que no sean atacadas las unidades de transporte, porque si no, no puede haber transporte normal. El presidente Moreno ha roto un mito con valentía, eliminando un subsidio perverso, regresivo, que motivaba el contrabando e implicaba una salida de 1.400 millones de dólares. Por ello, esta decisión tenía que desmantelarse ese subsidio y beneficiar a quienes más tienen. Estamos tomando todas las medidas necesarias, doctor Pidorgote, para que en el marco de la Constitución y de la ley, precautelar los bienes y tener la movilización. Cabe señalar que desde el viernes que teníamos aproximadamente 300 focos, ayer se han reducido a 42, producto de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y en este momento, ¿cómo estaría la situación? En estos momentos hemos seguido liberando vías. Ayer hubo un puente aéreo entre Guayaquil y Cuenca para garantizar el abastecimiento de los víveres. Estamos haciendo un control de precios efectivos en mercados de tal manera que esta necesaria medida no perjudique a quienes menos tienen. Imagínense ustedes que en los últimos 10 años estos subsidios implicaron alrededor de 24.000 billones de dólares por no tomar una decisión valiente como la está tomando el gobierno en la actualidad. Eso es lo de fondo, doctor Pidorgote, y nosotros estaremos siempre con la ciudadanía. El alza del costo del transporte urbano ya entró en vigencia. ¿No deben los municipios ratificar
de acuerdo al estado de excepción, según manifestó esta mañana el abogado Jaime Nebot? La ANT tomó una resolución fijando un rango de hasta 10 centavos de incremento dependiendo el municipio y les corresponderá a ellos ratificar esta decisión y llevarla adelante en su implementación. Pero ¿y si no ratifican? Bueno, si no ratifican, el gobierno no está para polemizar en este momento con ninguno de los 221 alcaldes. Imagínense ustedes el caos que eso sería, doctor Pinargote. Si los alcaldes no quieren tomar una decisión, la tomará el gobierno en beneficio de la ciudadanía. Ahora, por otro lado, las medidas están incompletas desde el punto de vista, por ejemplo, de Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Veamos lo que señala Arosemena. Hay cosas buenas, eliminar el anticipo del impuesto de renta. Hay cosas malas, sacar un impuesto nuevo de la chistera. Y hay cosas que no se han hecho. Específicamente eso, que yo lo concentraría en 2 o 3 elementos. Número 1, burocracia. Evidentemente hay burocracia esencial y necesaria, pero eso no estamos hablando. Estamos hablando del piponazgo, que al día de hoy también existe, por el amor de Dios. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de las compras públicas del Estado. Escúchenme bien, que no se hacen a precios de mercado. Estamos hablando de eso. Y estamos hablando también de algo que es incontrolable, amigos. El déficit de las empresas públicas. Eso parece el lejano oeste, eso parece tierra de nadie. Como secretario general del gobierno, ¿qué opina al respecto? Bueno, no se trata de que sean medidas completas o incompletas. Aquí se trata de un gobierno que toma decisiones. Respecto al primer punto que plantea el señor Arosemena, este gobierno ha hecho una reducción de 23.000 cargos innecesarios, reduciendo de manera significativa la masa salarial. Respecto a las compras públicas que menciona, hemos obtenido una norma ISO que implica transparencia y apertura. Por lo tanto, este es un gobierno que toma decisiones, doctor Pinargote, no solo en los aspectos que menciona el doctor Arosemena, sino en muchos más, lo que significa que hoy tengamos una economía sana y finanzas públicas que se están enrumbando por donde tiene que ser. Respecto a la reforma laboral, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, señaló: este es un país que tiene una constitución, que tiene leyes que se tienen que respetar. Todo acto regresivo del poder público es inconstitucional. No se pueden menoscabar las remuneraciones. Si no, vayamos y leamos el 328 de la Constitución de la República. No se puede atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores. Leamos el 326 de la República, de la Constitución de la República. Es decir, si nosotros no respetamos la Constitución, ¿cómo podemos pedir que el comportamiento del conjunto de la sociedad sea respetando la ley? La reforma laboral respeta los derechos fundamentales de los trabajadores garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. En ningún caso se precariza el trabajo. Doctor Pinargote, este es un gobierno que se caracteriza por el respeto a la Constitución, las leyes, a la apertura al diálogo, y esto no podrá ser la excepción. Estamos tomando decisiones que han estado represadas en muchos aspectos al menos 10 años. Estamos tomando decisiones para generar empleo, para motivar el emprendimiento, y siempre serán enmarcadas en la Constitución y en la ley. Ese es el sello de nuestro gobierno. En cuanto al precio del combustible, según lo que señaló Jaime Nebot, él no está de acuerdo con la fórmula que reproduce el decreto ejecutivo que elimine el subsidio. En cuanto a esto, ¿será posible una reforma o derogar ese decreto o modificarlo? ¿Por cuánto, por ejemplo, se podría, en estos momentos Petroecuador tiene el monopolio de los combustibles? ¿Podría haber una libre importación? Si se liberaliza el precio, ¿se puede liberalizar también lo que es la importación de combustibles? Doctor Pinargote, respecto a la fórmula considera los elementos necesarios para establecer un precio de combustible. Con relación a su segunda pregunta, el gobierno está trabajando en la reglamentación que permitirá tener una libre importación, siempre garantizando el abastecimiento del mercado ecuatoriano en lo que respecta a combustibles. Pero el meollo del asunto es que en el decreto que
elimina el subsidio, establece que el precio se fijará de acuerdo a los costos de Petroecuador. Y eso es precisamente lo que preocupa, que estos costos sean exagerados, no sean eficientes. ¿Y por qué entonces no se favorece de una vez la libre importación? La fórmula polinómica no establece costos de Petroecuador, sino elementos constitutivos del precio con relación a los precios internacionales de los combustibles. Y estamos en la vía que usted menciona, doctor Pinargote, de tener una apertura en la importación de combustibles para que vengan con norma Euro 5, a la vez mejorando la capacidad de producción de nuestras refinerías. La famosa repotenciación de la refinería fue un fiasco, por cuanto no se mejoraron la calidad de los combustibles en ninguna de las fases previstas, y sobre eso son otras de las decisiones que estamos tomando, doctor Pinargote. En cuanto al precio de los combustibles, en todo caso se puede decir que ya están en vigencia los nuevos precios. Los precios están vigentes desde que se puso en vigencia el decreto, y esa noche fueron puestos ya en la vigencia del mercado nacional. Presidencia de la República, gracias por su participación en Contacto Directo. Steffi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rodeando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.